gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre, porque sabemos que tú eres el que haces todo posible. Nada sale de tu control, tú eres el que tienes todo bajo control. Y te pido, Señor, que seas tú el que tomes la dirección de esta clase, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que dirijas qué es lo que realmente tú nos quieres enseñar a través de este capítulo 12 de Génesis, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Bueno, familia, como les estaba diciendo, o bueno, más bien retomando lo que vimos ya hace 2 semanas atrás, ¿sí? Creo que este estudio ha sido un poquito más demorado, ¿no? En cuanto al aspecto de tiempo en que se ha dado espacio, ¿no? En clases, lo hemos perdido un poquito. No nos vamos a devolver todo. Si tienen alguna duda, pregunta, devuélvanse al video o me la preguntan de una vez, ¿vale? Para ir avanzando también con el estudio. Pero sin embargo vamos a leer los 4 primeros versos que son los que ya vimos. La clase pasada terminamos viendo hasta el verso 4, ya lo estudiamos todo, pero sin embargo los vamos a leer para retomar el contexto, ¿sí? Y dice en el verso 1 de Génesis 12, estoy con Mateo, en Génesis 12, dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Recordemos que en los 3 primeros versos, en el primero encontramos el llamado, cómo Dios le hace el llamado. Hay un lapso de tiempo ahí entre los últimos versos de Génesis 11 a el primer verso de Génesis 12, ¿no? Tenemos esa diferencia y fuera de eso Dios le da 7 promesas. Recordemos, primera promesa, haré de ti una nación grande. Segunda promesa, y te bendeciré. Tercera promesa, engrandeceré tu nombre. Cuarta promesa, y serás bendición. Quinta promesa, bendeciré a los que te bendijeren. Y la sexta, maldeciré a los que te maldijeren. Y por último, la séptima, tenemos que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 bendiciones, de las cuales algunas el pueblo de Israel o incluso Abraham las llegó a vivir plenamente, pero otras todavía están en cumplimiento, ¿vale? Eso es algo que tenemos que recordar. En el verso 4 estábamos hablando acerca de cómo Abraham salió, hizo caso a lo que el Eterno le había dicho que saliera y que lo hizo a la edad de 75 años, ¿no? Ahorita vamos a retomar desde el verso 5, donde fue que nos quedamos la clase pasada. Y vamos a avanzar. Recordemos que a mí me corresponden solo 4 versos, de los cuales hemos visto el primero. Hoy vamos a ver qué tanto avanzamos. Y para ello vamos a irnos al verso 5. En un momento busco cuál pongo. Bueno, voy a estar jugando hoy con la cámara, entonces espero me tengan un poquito de paciencia. No, creo que acá la arreglo así, listo. Es que es como para que no se les pierda el texto. Listo. Entonces, vamos a leer el verso 5, ¿sí? En el verso 5 nos dice lo siguiente. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido
que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y llegaron a Canaán, ¿sí? Eso es lo que vemos acá. Vamos a ver que en todo este verso, que siempre es un poquito largo, ¿sí? Vamos a ver que tiene cuatro verbos principales, ¿sí? Cuatro verbos que enfatizan realmente el cumplimiento de varias promesas. Está primero el que tomó, ¿sí? A Abraham, a Sarai y a Lot, y ahí es lo que empieza a hacer con ellos, empieza a ser una nación. ¿Sí? Con ellos empieza a crecer su nación y son como la semillita. Acá podríamos decir, bueno, ¿y por qué Lot? Si Lot no tiene parte, bueno, acá Lot al principio no hizo caso, eso después trae sus consecuencias después con el tiempo, pero acá Abraham en un sentido lo tenía como normalizado. Igual ahorita vamos a hablar bien de este punto, no vamos a entrar a detalle, ¿no? Vamos a ver los cuatro verbos principales que tenemos y es el primero, tomó, ¿cierto? Tomó pues Abraham, a Sara y recordemos que este tomó, ¿no? También se puede decir cómo se llevó, cómo convidó, como que mejor dicho empezaron a caminar los tres, ¿no? Después dice, y todos los bienes que habían ganado. Enfatiza ese ganar, de estar haciendo énfasis a todas las propiedades que tenía. O sea, ya en Harán, Abraham ya había hecho parte de riqueza. No solo tenía familia, sino también ya había hecho una riqueza por sí. ¿Sí? También dice, y las personas que habían adquirido en Harán. Adquirido. Es decir, y acá ya ahorita lo vamos a estudiar, si eran solo esclavos, si eran solo sirvientes o qué eran, lo que Abraham había adquirido en Harán, qué tipo de personas. Acá hay varias interpretaciones, ya lo vamos a ver más adelante. Y el último verbo es que llegaron, cumplimiento, ¿sí? De que les iba a dar esta tierra, ¿no? Que sería no solo de bendición, pues se lleva a Lot, siendo bendición también para Lot. Está el de llegaron pues a donde, a la tierra prometida. Está también el de salieron, haciendo énfasis de salir del lugar donde están, que eso ya lo encontramos en el verso 4, ¿no? El de salir a hacer una ejecución, decir, voy a cumplir con lo que el Eterno me pidió, ¿no? Entonces vemos toda esta obediencia de fe que Abraham tuvo o que Abraham tuvo, ¿sí? De empacar, macharse todo, dejar el lugar donde estaban, donde ya estaba sentado, donde ya había formado riqueza, donde ya tenía todo y empezar a ser otra vez ese nómada y otra vez ese viajero a llegar a tierras que no conocía, a tierras que no sabía si iba a poder. Otra vez es lo mismo que nosotros, imagínate. Haz de cuenta que tú tienes una finca, un carro, una casa, fuera de eso tienes toda tu familia, fuera de eso tienes buenos ingresos, ¿no? Y que de un momento a otro Dios te diga, no, te vas para China y te vas solo con tus familiares. O sea, ¿tú qué haces? Uy, yo cómo dejo la empresa, uy, ahora yo de qué voy a vivir y entonces, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a costearme, cierto? Y hoy en día nos podemos llevar el dinero entre el bolsillo, ¿cierto? Muy fácil, pero aún así está la curiosidad, está ese miedo de decir, tengo que cambiar todo, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a un mismo lugar y ahí es donde empieza a definir ese carácter que tenía Abraham, ¿sí? Y pues es el mismo carácter que nosotros debemos de tener. A ver, hoy los voy a hacer mover las escrituras. Juan, Steph, bienvenidos y los voy a estrenar también. Porfa, me colaboran buscando Hebreos 11:8.
Como dicen por ahí, el castigo por llegar tarde. No, mentiras. A ver, leemos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Dale. Buenas noches. Ya. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Sigo? No, solo el 8. Ok. Listo. Gracias. Gracias, gracias. Si vemos, ahí dice que por fe, por obediencia, ¿sí? Llegó a donde Dios le había mandado, ¿sí? Lo vemos, toda la Biblia se complementa y es algo muy bonito. Vamos a conectar varias de las cosas que hizo Abraham, no solo con este texto, sino también a lo largo de las escrituras. ¿M? Y esto hace toda esta ejecución de Abraham, de tomar a su familia, de llevarse sus bienes que había ganado y toda la gente que había adquirido, hasta llegar a la tierra prometida sin descuidar a ninguno de ellos. Eso hizo que se empezara a preparar para todo el énfasis de esta promesa. Unas cuantas ya se está empezando a cumplir porque ya vemos que Dios lo estaba bendiciendo incluso desde antes de recibir la promesa. Ya había adquirido bienes, ya en cierta forma era rico para su época, ¿no? O quienes de nosotros acá podemos decir que tenemos bienes, o sea, plural, ¿no? Si tenemos una casa, yo por lo menos no tengo ni casa, ¿sí? Pero imagínate, ¿no? Entonces ahí es donde vamos mirando que Abraham pues para su época era rico. Imagínate el tener ganados, el tener siervos, el tener esclavos, eso ya indicaba poder adquisitivo. Eso es como hoy en día, ¿quién de nosotros tiene un sirviente en la casa? ¿A quién le pagamos para que nos lave, nos planche, nos cocine, nos barra? ¿No, cierto? Creo que deberían pagarnos a nosotras. Ah. Pero bueno, eso es algo que vemos, ¿no? Ahí es donde vemos el poder tan adquisitivo que tenía Abraham en ese momento y ya Dios, incluso desde antemano, ya estaba haciendo la obra en él, ya le estaba empezando a cumplir. Y ahí es donde él empieza ese viaje otra vez. Acá es donde en este verso 5 es donde empieza su camino de peregrino. No sabemos cuánto tiempo y cuánto lapso está desde el verso 4 hasta el verso 5 de que salieron de Harán hasta llegar a Canaán. Hay varios kilómetros de camino. Recordemos que para esa época no habían aviones, no habían helicópteros, no habían jets, no habían ni siquiera carros, lanchas. Bueno, de pronto lanchas sí, pero no a motor, ¿no? A punta de brazo y velas, ¿no? Muy posible, pero recordemos que todo este camino era por tierra, ¿no? Y pues era trabajoso, imagínate estar caminando, estar lidiando con niños, estar lidiando con ancianos, porque muy posiblemente sus siervos y todas las personas que habían adquirido, pues no se quedaron solo con ellas, ¿no? Posiblemente también traía descendencias, no sabemos. ¿M? Fuera eso, las ovejitas o todo lo que traían, fuera eso, el trasteo, ¿no? No es como hoy en día contratamos un carro y venga, llévenoslo, no. Tenemos que cargarlo incluso nosotros mismos, las maletas y viajes de 5, 6 días, un mes, ¿no? No sabemos cuánto realmente duraría todo ese trayecto. Un trayecto muy amplios, ¿no? Entonces, todas esas posesiones y todas esas personas que llevó consigo eran los primeros recursos para empezar a crecer como nación, ¿sí? Porque aquí ya estaba empezando y como les digo desde antemano, Dios ya le estaba dando los recursos necesarios para qué, para empezar a cumplir ese llamado, si él obedecía, ¿no? Claro está, Dios pone a pruebas a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que el primer cumplimiento literal de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Es que llegar a la tierra prometida.
ver la tierra la cual el Eterno le había de mostrar, ¿no? Y esto es algo grandioso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto ciertas promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas? Lo hemos visto, ¿cierto? En ciertas ocasiones, ciertas cosas que le pedimos a Dios y allí apareció, ¿cierto? Esto fue algo que Dios le permitió y fue una promesa da cual se cumple lo que dice en el verso 1 de Génesis 12, ¿no? Que ¿qué te dice? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Llegó a la tierra de Canaán, le mostró y supo cuál era la tierra que él, su descendencia, iba a tener, ¿no? Esto es algo muy grandioso. Cuando hablamos de que Abraham había adquirido personas, y esto pues puede decirse, adquirió, lo podemos entender como esclavos, sirvientes, como ayudantes, ¿cierto? Pero si lo traducimos a nivel literal, lo que está diciendo es las almas que habían hecho en Harán. ¿Por qué dice almas? ¿Por qué no se expresó como esclavos? ¿Por qué dice almas? Las almas que había hecho en Harán. Este término, recordemos que en hebreo es nefesh, ¿no? Que es alma, persona o ser viviente. Y si nosotros lo ponemos en el contexto de lo que nos viene enseñando el libro de Jacer o nos viene diciendo a lo largo de la historia de Abraham, y si nosotros lo entendemos, si Abraham conoció a Dios, su labor como primogénito era ¿qué? Transmitir su fe, ¿cierto? No era quedarse ahí de brazos cruzados y solo yo creo en Dios y nada más, ¿no? Muy posiblemente fue una de las personas que transmitió su fe y fue influencia para el lugar donde estaba o para los lugares en que pasó, incluyendo incluyendo Arán, ¿no? Muy posiblemente él ya conocía y había sido influencia en ese lugar. Y hay una interpretación que entra con esto que les estoy diciendo, y esto es interpretación ya rabínica, y vamos a ver que en el Midrash, Bereshit Rabbah 39:14, ya estoy leyendo mal, 39:14, ustedes lo pueden buscar en la página de Sefaria, ¿sí? Lo pueden buscar esto y ahí les va a salir esto, ¿sí? Ahí en esta interpretación dice que esas almas que consiguieron fue al transferir o al transmitir la fe a los demás, que Abraham se encargaba de los hombres y Sarai de las mujeres, ¿no? Imagínense esa labor de discipulado, de enseñar, de transmitir la fe, de ser esos primeros a los cuales Dios encomendó a transmitir y a enseñar de él, a dar a conocer de él, ¿no? Y eso es lo que trae la metáfora del alfarero, ¿no? Así como el alfarero hace vasijas, también hace almas, ¿no? Porque a lo largo de las escrituras vemos la metáfora del que el barro, ¿quién es? El barro queda como barro, la vasija que hace el alfarero es literalmente eso o también es un símbolo de algo. ¿Qué hemos aprendido que es el vaso, esos vasos que el alfarero hace y el barro que él utiliza en el torno? ¿Qué hemos aprendido acerca de esto? ¿Es literal? ¿O a quién representa el alfarero y quién representa ese barro en sus manos, moldeándose? El alfarero es Dios Ajá. y el barro somos nosotros. Exactamente, muy bien, ¿sí? Es lo mismo. Dios estaba utilizando a Abraham y a Sarai para hacer más vasijas de honra, ¿sí? Algo así parecido es lo que, por eso dice que hacían almas como ese alfarero, ¿sí? Moldeando y era Dios a través de estos dos instrumentos, como fue Abraham, como fue Sarai, de hacer vasijas, de llevar su palabra, de llevar su instrucción.
Se cree, o sea, a nivel, y vuelvo y les digo, de interpretación rabínica, se cree que el número de las almas eran 318 almas, o sea, las personas a las que les convidaron, personas que los quisieron seguir por su fe, fueron 318 almas. ¿Por qué se dice que eso? Porque son los números o el número de siervos que tenía en Génesis 14, 14. ¿Quién me lo puede leer? Génesis capítulo 14, verso 14. Yo, Dale, Pedrito. cuando Génesis 14, 14. 14, ajá. Cuando oyó Abraham que había sido capturado su hermano, aprontó a sus discípulos nacidos en su casa, 318, y los persiguió a los raptores hasta Dan. Gracias. Si vemos ahí nos dice que son siervos, 318 siervos. Por eso la interpretación rabínica se cree o piensan que esos siervos son los números o aquellas personas que habían adquirido en Harán, ¿sí? No está mal, o sea, no digo que está mal, pero pues no sabemos cuánto tiempo pasó desde ahí hasta lo que le pasó a Lot, ¿no? Y cuántos siervos en el camino no vino adquiriendo, ¿sí? No sabemos si a lo largo del camino también adquirió más o si realmente estas fueron las personas que salieron de Harán con Abraham. No lo sabemos, no nos vamos a poner a discutir en esto, no es un punto clave, pero pues es algo que podemos conectar y decir, no está mal, no está lejos, tiene algún sentido, ¿cierto? Pero pues está el que no sabemos, ¿no? No pudimos estar allá, no lo vimos y no hay evidencia exacta, ¿no? Igual cuando lleguemos a este capítulo, muy posiblemente lo vamos a estudiar. En el Talmud, en Sanedrín 99b, también nos dice lo siguiente: quien guía a una persona bajo las alas del cielo es como si hubiera creado. O sea, ellos o la interpretación rabínica dice que cuando ellos enseñan, que cuando ellos transmiten la fe y alguien los sigue, es decir, que sirven como guía, también es como si hubieran creado una persona, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso porque el único que lo crea, ¿quién es? Dios. Nosotros como instrumentos y nosotros como personas ni siquiera podemos cambiar un ápice o el 1 o el 00 o el 0,0000001%, ¿sí? No podemos cambiar nada al ser humano, ni siquiera nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿no? Como para decir que realmente somos capaces de guiar a alguien de tal manera que lo creamos, que lo cambiamos, ¿cierto? No podemos decir eso, ese rol es del Eterno, pero esta es una interpretación que debemos conocer porque no falta y hay muchas personas que creen en el Talmud mucho más que en las escrituras y nosotros tenemos que tener la base para decirle, bueno, ¿cómo nosotros vamos a crear a un ser vivo? Sí, a nivel biológico lo podemos hacer, igual que una planta crea otra planta, ¿no? Porque se transmiten los genes, ¿cierto? A manera biológica Dios lo permitió, ¿no? Pero a manera espiritual nosotros no podemos crear a otra persona, ni siquiera la podemos cambiar. No tenemos ese cambio a no ser que Dios nos dé el poder y nos utilice como un instrumento vivo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Entonces, lo que podemos tomar acá como principio, si es que nosotros somos parte de esa obra creadora. No somos los creadores en sí, pero sí somos parte de la obra creadora. Somos ese instrumento que ayudó a hacer esa transformación. No somos indispensables, solo somos un instrumento. Así como el sembrador necesita la pala, necesita el arador, necesita otras cosas para poder cumplir con la función de sembrador, son solo simples herramientas, pero ¿quién es el que hace todo? Dios, ¿no?
o en este caso en el ejemplo es el sembrador, ¿no? Lo pueden ver en la página de cefaria.org, pueden buscar las dos citas y ya ustedes pueden leerlas, qué es lo que realmente especifica ya. Acá está casi resumido, no se los quise citar directamente, ¿vale? También vamos a ver que este verso tiene una sombra del retorno al exilio. Vemos que Abraham salió de Harán y llegó a donde? A la tierra prometida. También vemos en el libro de Jacer que Abraham ya había venido a la tierra prometida antes de que Dios lo volviera a llamar o antes de que lo viéramos acá en Génesis 12, según el libro de Jacer, ¿no? Dios ya lo había llamado. Si nosotros tenemos en cuenta esto, que Dios ya lo había llamado, que ya Dios le había mostrado la tierra, que Él ya había venido, pero por X o Y razón se fue, y eso a veces pasa en nuestras vidas, ¿no? Dios nos hace un llamado, Dios nos dice esto es lo que tú tienes que hacer, pero por X o Y razón dices, no, por ahí no voy, por ahí no camino, y te vas a hacer otras cosas. Y después vuelve y Dios si te insiste, ven, tienes que venir a cumplir mi llamado, ¿cierto? Yo te escogí, eres para mí, ven, camina, ¿no? Esto es algo parecido que vemos acá, por eso es una sombra de ese retorno o ese segundo exilio que vamos a tener que salir nosotros de las naciones. No solo se ve en ese a nivel ya escatológico o el final de los tiempos, sino lo vemos por lo menos cuando salieron de Babilonia para otra vez irse ¿a dónde? A Jerusalén. Salieron de ese cautiverio de Babilonia, lo que nos relata Jeremías 31, 16 al 17. ¿Quién lo tiene por ahí, porfa? Que lo lea. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro y a su esposita, creo que debe estar por ahí. A Rocío, bienvenidos. Y como fueron los últimos, también me van a leer la cita, porfa. Jeremías 31, 16 al 17. Cualquiera de los dos, por favor. Hoy estamos haciendo así, el que llegue último le toca leer la cita que sigue. Listo. A ver, ya. Dice, Jeremías 31, 16. Pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Están ¿Ok? los dos versos, ¿sí? 16, Sí. 17. Listo. Ujú. Entonces, si vemos ahí que está diciendo, no se preocupen, tienen la esperanza de que van a volver a la tierra. Lo mismo que Dios le estaba pidiendo acá, vete a la tierra que yo te mostraré. Ese retorno al cautiverio, ese retorno de estar esparcidos, tus hijos van a volver a su territorio. Una promesa que ha sido vivida a lo largo de los tiempos y es una promesa que no ha cambiado. Lo vemos también, pues, como les decía en el segundo éxodo, como lo vimos también en el primer éxodo, salieron de Egipto para ir ¿a dónde? Otra vez a Canaán, otra vez a Israel, ¿sí? Lo estamos viendo, todo este es un eco de ese movimiento que tenían que hacer de retornar a la tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido. Otro que vemos y es la memoria del pacto a través de Nehemías. Solecito, porfa, Nehemías 1, 8 al 9. Voy. Ujú. Creo que mi Biblia no lo tiene. Se le perdió. Bueno, te lo leo. Sí, por favor. Ok. Te ruego que tengas presente el mandamiento que le diste a tu siervo Moisés cuando dijiste, si no son fieles, los dispersaré y los mandaré a vivir entre naciones extranjeras. Pero si regresan a mí y están dispuestos a obedecerme,
Entonces los reuniré de nuevo. No importa si se encuentran hasta en las tierras más lejanas. Yo los traeré al lugar que he elegido para que me adoren. Acá está otra vez esa réplica, ¿no? O sea, otra vez esa memoria de decir, te voy a traer a la tierra que te mostraré. Sal de donde estás y te llevaré al lugar que yo te mostraré, al lugar designado que yo le dije a Abraham, ¿no? Lo vemos como una réplica, lo vemos como un eco, lo vemos como una sombra, como memoria del pacto, como algo que está replicando el Eterno constantemente a lo largo de las escrituras. Igual en Apocalipsis encontramos ese eco o ese patrón de decir, tienes que salir de ese lugar, tienes que irte de tu tierra, tienes que hacer ese llamado o esas tres salidas que te dice el Eterno en Génesis 12:1, vete de tu tierra, vete de tu parentela y ¿de dónde más? Y de la tierra donde estás, creo que es, ¿no? Vete de todas esas tres cosas y te vas a donde yo te voy a mostrar, donde yo te voy a guiar, ¿no? Ese viaje que Dios le designó a Abraham, creo que cada uno de nosotros lo tenemos que vivir. Hoy en día lo empezamos a nivel espiritual hasta llegar a cumplirlo a nivel físico. Puede que no lo veamos a nivel físico hoy en día en nuestras propias vidas o que no lo vayamos a ver, incluso llegue nuestro momento de irnos y no lo veamos, pero tenemos esa esperanza de que cuando resucitemos vamos a estar allí. Vamos a estar en el lugar que Dios designó para que nosotros habitásemos, para que nosotros viviésemos, ¿eh? Y esa es la obediencia que Abraham tuvo de salir de Ur de los Caldeos, de llegar a Harán, donde Dios lo llamó y decir, bueno, ahora voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Voy a caminar allí, ¿sí? Y ahí, en esto, todo esto, vemos las sombras de cada una de las cosas que Dios lo llama a salir, llama a salir a las 10 tribus de la decadencia, de la idolatría, de todo eso, no hace caso, pues los manda cautivos a diferentes regiones, pero ¿qué les promete? Si ustedes vuelven a mí, si ustedes me obedecen, yo los voy a volver a traer a tu tierra, ¿no? Está también con Judá, Dios les dice, mira, si no se portan juiciosos, los voy a castigar, los voy a mandar lejos, los voy a mandar cautivos y los manda a Babilonia, pero con la promesa de que Él los iba a volver a traer. Se lo da a Jeremías, dice que el cautiverio iba a durar solo 70 años, ¿sí? En Nehemías vemos esa réplica de promesa que se le da a Judá y le dice, mire, ustedes van a salir, te ruego, te aconsejo, vive como yo quiero que vivas para que tú estés bien, para que vivas bien en la tierra que yo te voy a dar. Esa es la misma palabra que Dios nos dio en Apocalipsis, que nos dice, sal de Babilonia, sal de allí, pueblo mío, ¿no? Es un llamado que nosotros entendimos y que nosotros estamos escuchando esa réplica de salir de ese lugar donde estábamos, ¿no? También acá hay un eco mesiánico o hay un tipo mesiánico de lo que representa a Jesús con sus discípulos. Y esto lo vemos en el sentido donde vemos acá en el versículo y dice, y las personas que habían adquirido en Harán. Jesucristo en su oración dice, tú me diste a estos discípulos, yo los he cuidado, yo los he guardado, les he enseñado tu palabra, les he mostrado todo, los he discipulado, ¿sí? Y no he perdido a ninguno. Porfa, ¿quién me lee Juan 17:6? En este caso Ana Elsie, que es la única que no me ha leído, porfa. No ha leído, para que todos participemos. Si está Ana Elsie o se durmió. Bueno, Ana Elsie como que no está, entonces otra persona que lo tenga. Acá sí, el que quiera. Yo lo tengo.
Dice Dale. Juan 17:6. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ujú. Si vemos, acá está el obedecer su palabra, ¿cierto? El guardarlos, el tenerlos allí, no los he perdido, y eso es igual a lo que hizo Abraham. Llevó unos discípulos, los cuidó, fuera de eso los guardó y siempre estuvo pendiente de ellos, ¿no? Lo mismo que hizo Jesucristo a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida, ¿no? Y esa misión todavía continúa, no solo a nivel de iglesia, a nivel de nosotros como personas, pasarle la estafeta a nuestros hijos, lo digo a nivel de iglesia, porque es un término mucho más fácil de entenderlo, ¿sí? Que es transmitir, de ir a hacer esas personas, de llevar esa gran comisión, ¿no? Que era algo que nos repetían, por lo menos en la iglesia que yo estaba, era la repetidera, veías la gran comisión, tienes que ir a hablar, tienes que ir a hacer discípulos, tienes que traer personas, y eso era el pan diario, ¿cierto? De cada reunión o de cada liderazgo, reunión de liderazgo, casi siempre era ese pan diario de decir, tienes que ir a traer personas, tienes que liderar, tienes que discipular, tienes que enseñar la palabra, ¿no? Y eso lo vemos desde, imagínate, desde Abraham vemos ese principio de discipular. No estoy diciendo ahora que ustedes tienen que salir y a las calles y conseguirse no sé cuántas personas para discipular, no. Dios por camino va a darles personas al lado suyo, al cuales Dios les va a permitir que disipulen. Y recordemos que el discipular no es como se enseña o como nos lo transmitieron o como la iglesia o la doctrina cristiana lo ha entendido. Es un concepto totalmente diferente. ¿Cómo discipuló Dios a sus discípulos? Valga la redundancia, ¿no? Cómo cómo Jesucristo los siguió, cómo los guió, qué hizo de diferente a lo que nosotros no hemos hecho como creyentes. ¿Quién me puede decir? Viviendo con él. Sí. Ujú. Vivían Conviviendo con con él. Poniendo él. el ejemplo él mismo, ¿no? Exactamente. Si vemos, ahí no más conviviendo con él, eso no era, estoy con él 2 horas y ya me pierdo el resto de semana, chao, hasta aquí te vi, solo clase y listo, ¿no? El discípulo de él era demasiado profundo y por eso nuestro discipulado lo tenemos que empezar con quienes, con los que están en casa. Por lo menos Juan tiene que hacerlo con Steph con sus hijos y así sucesivamente. Es el discipulado que tienen que hacer en familia. Lo mismo Alejandro con su esposita Rocío y así sucesivamente. Aquellos que tienen hijos todavía chiquitos, pues tienen que hacer ese discipulado con sus hijos, porque son los que están cercanos, porque son los que tienen las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, así como Jesucristo andó con sus discípulos. Hoy en día es muy difícil discipular, así como lo hizo Jesucristo. Imagínate tú llevándote a aquella persona que dijiste, le voy a enseñar las escrituras y le dices, vas a vivir conmigo 3 años. Pero no te puedes separar conmigo, tienes que ir al trabajo, tienes que ir a todo lugar a donde yo vaya, vas a ser el chicle pegado a mí, por así decirlo, ¿no? Imagínate, hoy a cabalidad no podemos hacer un discipulado tal cual con personas ajenas a nuestra familia, pero sí lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, incluso con nuestros padres, ¿no? Si no conocen de Dios, esa misión de ser y de llevar y de adquirir almas, también la tenemos nosotros. Es lo que Jesucristo nos enseñó como la gran comisión, ¿sí? De enseñar, de transmitir la fe
a los demás. Por eso esa gran comisión se ve aquí reflejada. Lo que nos dice Yeshua en Mateo es 28:19, id y haced discípulos. Id y enséñenle todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he transmitido, enséñeselos ¿a quién? A otros. No te quedes con ello, transmítelo, ¿cierto? Y esa es la labor que nosotros tenemos. Del varón tiene que hacerlo a la mujer a sus hijos, ¿no? Eso es a nivel de roles escritural. Me pueden decir acá, no, eso no es así, ya eso es el patriarcado, eso ya no tenemos que hacerlo a nivel escritural así. Y recordemos que si nosotros respetamos el rol de cada uno, la familia va a crecer. Realmente va a cumplir el fundamento, la función que necesita en la sociedad. Si nosotros rompemos esos roles y mandamos al hombre a la casa y la mujer a salir a trabajar, pues realmente está faltando, porque el hombre fue diseñado para ser el proveedor, para ser aquel que protege, para ser aquel que guarda. En cambio, la mujer fue diseñada para guiar, para enseñar, para transmitir, para cuidar, ¿no? No estoy diciendo que el hombre no sea capaz de hacerlo, lo puede hacer. Lo mismo, ese mismo rol lo puede cumplir la mujer, pero el problema es que cada uno de nosotros estamos diseñados para cumplir el rol que necesitamos. Un hombre no puede estar pendiente de 3 niños a la vez. Se vuelven locos, no saben qué hacer, ¿sí? En cambio, uno de mujer ya sabe qué necesita aquí, ya sabe qué necesita el otro y ya sabe qué necesita aquel, ¿no? O podemos incluso estar pendientes de lo que dice el esposo, de la olla y de lo que estamos lavando, ¿sí? Podemos hacer varias cosas y eso es lo que ayuda a que nosotros como mujeres podamos cumplir ese rol que tenemos en casa. ¿Sí? Y eso es algo que decir que Dios menosprecia ese rol, no es así, por algo tenemos ese Proverbios 31 de mujer virtuosa, ¿no? Que realmente es un rol amplio, pero eso no quiere decir que vamos a quitar el rol del hombre, ser como esa Débora que hizo más bien que el hombre cumpliera su deber, ¿sí? Eso es algo que siempre resalto cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces ese hacer es equivalente a discipular, a enseñar, a transmitir todo lo que el Eterno le estaba diciendo. Y por eso Abraham en sí fue el primer misionero después, ¿no? Después del diluvio, porque pues antes de eso estaba Sem, estaba Nos, que ya eran parte de aquello, Noé también, pero después del diluvio, Abraham, ya a lo largo de las escrituras, pues ya nos habla acerca de aquel primer misionero que enseñó, instruyó a otros acerca de un Dios mucho más grande y que solo era único, que no necesitaba ni estatua ni nada porque era tan grande que para qué encerrarlo allí, ¿no? Entonces eso es lo que vemos acá, ese gran ejemplo de cómo Abraham también hizo esa labor de instruir, de llevar su mensaje, ¿no? Eso es algo muy bonito que vemos acá, ¿no? Y eso de adquirir también implica no solo que fuiste, enseñaste y listo, se perdieron, ¿no? Como las campañas evangelísticas que vemos hoy en día. Se levanta ya en el campín, en un lugar o en un estadio, el evangelista va y dice quiénes quieren aceptar a Cristo. Unos levantan la mano, hacen la oración de fe y hasta ahí llegó. Hasta ahí no hay más, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos a hacer el discipulado, pero no se queda ahí, sino que se adhieren o se unen a una comunidad. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Nosotros empezamos a estudiar más de las escrituras, empezamos a querer conocer y queremos conocer más gente que camine igual que nosotros, que vaya a la misma dirección que nosotros.
Por algo Dios nos creó de una manera que somos muy socialistas, necesitamos a otra persona a nuestro lado, ¿sí, no? Muy posiblemente no llegamos muy lejos, ¿no? Porque Dios nos creó fue a ser socialistas. El que trabaja solo, el que cumple el éxito solo, ¿qué pasa después de tener todo ese éxito? ¿Con quién lo comparte? ¿Con quién lo vive? ¿Será que es feliz totalmente? No, es más fácil ser feliz sin tener riqueza, sin tener de todo, porque compartes todo con otras personas, ¿no? Eso es algo muy importante que vemos acá. Entonces, el ser y el formar parte de una comunidad, eso es también lo que implica lo que Dios nos dice a través de Pablo en su carta a los Efesios, es que antes éramos sin Dios, sin promesas, sin nada en el mundo, y ahora somos coherederos de la ciudadanía de Israel, ¿no? Somos coherederos a la promesa, somos copartícipes y eso nos hace unirnos a una familia mucho más grande. Que compartimos los mismos fines, que llevamos al mismo propósito, que queremos adorar al mismo Dios. Y esto hace que ese de adquirir también sea lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Nos adquirió a través de precio de sangre, ¿no? Imagínate, todo lo que nos viene uniendo a través de esto que estamos viendo. No solo esto, sino que esta parte de ir y llevar, de cumplir y hacer la comisión, de vivir en Canaán, es algo que también se va a cumplir a largo plazo. Actualmente no todos los judíos, no todos hemos llegado a la tierra prometida, no todos hemos sido bendecidos, no todos hemos estado allí en Israel, no todos hemos sido parte ya a nivel espiritual, todavía estamos en ese proceso de ¿qué? De crecimiento, de esforzarnos, ¿sí? Por eso este es el primer acto y por eso siempre les repito que Dios formó la nación, no escogió ya una nación hecha. Dios no escogió ya una nación de 3,000 personas, de 3 millones de personas, de 6 millones de personas ya formada y todo y dijo, no, pues ahora les voy a cambiar las reglas. No. Dios escogió a Dios viejitos para de allí empezar a forjar toda una nación. Y en ese lapso de tiempo pasaron casi 400 años para que se forjaran como una nación. Eso lo vemos desde que Abraham tuvo ese sueño, lo que pasó en Génesis 15, ¿no? Ese pacto que hizo el Eterno con Abraham, que solo lo firmó Dios, ¿no? Que le dice que en 400 años el pueblo iba a ser esclavo. Ahí es cuando aparece Moisés y ya hay una cantidad de hebreos, ya se han multiplicado por 1,000, ¿no? Ya hay milloncito de pececitos, ¿sí? Por eso es que cuando Jacob les da la promesa a Efraín y Manasés le dice van a ser como pececitos, ¿no? En solo 400 años, ¿cuánto no creció esa familia, ¿no? Imagínate, si nosotros nos ponemos a mirar hacia atrás, ¿será que nosotros a nivel de 400 años hemos podido dar tanta gente? Imagínate, ¿no? El apellido Jarrín inundando toda una nación, ¿no? Genial, después de 400 años, ¿no? Sería genial, pero creo que a nivel histórico no hemos visto que un apellido llene toda una ciudad por 400 años. Por lo menos Bogotá creo que lleva 400 años, sí, ya más de 400 años fundada, imagínate. Y pues no hay un apellido solo que esté gobernando, que sea el mayor de todos, pues imagínate, ¿no? Pero ese es el milagro que Dios hizo con Israel. Hay cosas que no detallamos tan importantes que eso empieza a trascender. Por eso esa semillita tan chiquita que empezó en 2 ancianos terminó siendo un pueblo gigantesco para esa época, ¿no? Hoy en día no lo podemos ver a nivel físico, pero a nivel espiritual hay grande cosecha, ¿sí?
Y ya por último, cuando hablamos de que llegaron a la tierra prometida, recordemos que Abraham no sabía ni siquiera para dónde iba. Ni siquiera sabía el nombre y pues muy posiblemente ya lo sabía por Taré, si lo basamos solo en lo que dice Génesis, ¿no? Lo sabía solo por lo que su padre le dijo, nos vamos para Canaán, pero prefirieron quedarse solo en Harán. No sabemos qué pasó en ese transcurso de acuerdo a las escrituras, pero si tomamos de referencia o como de relleno, por así decirlo, el libro de Jacer, pues vemos que él tuvo ese sentimiento, ese deseo de irse para Canaán, mucho antes que su padre. Eso lo relata ahí el libro de Jacer. Entonces, imagínense todo este proceso de tener la tierra, pero recordemos que Abraham nunca heredó la tierra. Es decir, nunca Abraham dijo, esta tierra es mía y aquí nadie me mueve. ¿Será que sí lo puedo decir? No. No, ¿cierto? Siempre vivió como invitado. Imagínate, Dios te dice, tú vas a vivir en la mansión más grande de tu ciudad, pero vas y vives en ella como invitado. ¿Será que tú le vas a creer? ¿Será que tú creerías que un rico te dijera, mira, yo te voy a heredar toda esta casa, vive acá? Pero nunca te da las escrituras, pero nunca te da nada que respalde que realmente es tuyo. ¿Tú le vas a creer al rico que te va a dar realmente eso? Ahí sí lo pensamos, ¿cierto? ¿Quién sabe? De pronto me trajo acá que le cuidara la casa, de pronto me trajo acá más bien para otra cosa, ¿cierto? Pero para que me la dé, y aún así Abraham le creyó, imagínate. Aún así Abraham le creyó con todo a Dios que le iba a dar toda esa tierra que él había visto. Imagínate, ¿no? Y todo está, cuando termina esa posesión que realmente Abraham, Jacob, Isaac y toda su descendencia pudiera decir, Israel es mi tierra. Ahora sí esto es mío. ¿En qué tiempo? En 1948. No, mucho antes pudieron decir eso, que para el tiempo de Jesucristo ya decían, esta es tierra de nosotros, ¿no? Cuando entraron con Josué a la tierra prometida. Exactamente, cuando ellos mismos la empezaron a conquistar, ¿no? Y pues eso empezó con Moisés conquistando cierto territorio, pero el que lo culminó fue Josué. Josué conquistó todo el territorio, incluso no lo llegaron a conquistar todo con Josué. Josué les dejó dicho, terminen de conquistar todo, pero pues como ya no estaba el líder, ya no estaba quien los afanara, pues se hicieron los dormidos y no, siguieron conquistando, ¿no? Pero ahí es donde vemos que empieza esa visión de cumplimiento, ya se sabe, ya no es tierra de Canaán, sino ya es tierra de Israel, ya empieza a cambiar todo a través de Josué, ¿no? Ya empieza a ser todo nuevo, como un nuevo reino, un nuevo reinado y eso pues ya también está profetizado para nosotros, cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Imagínate. Esa misma definición no la hemos visto, no hemos estado en la Nueva Jerusalén, no sabemos cómo es, tenemos el detalle que tiene calles de oro, mar de cristal, ¿no? Pues imagínate caminando en una calle de oro, pisando el oro, pues va a ser lo más insignificante el oro, ¿no? Hoy que lo codiciamos tanto, ¿qué diferencia o qué cambio de paradigma o de pensamiento vamos a tener que tener para estar allí, caminando en la Nueva Jerusalén, ¿no? Y pues él fue el mismo paradigma que le tocó cambiar a Abraham. Cambiar de decir, tengo acá todo con mi padre, acá tengo todo, estoy muy cómodo y tenerse que ir a otro lugar, ¿no? Con esto creo que casi finalizaremos el verso 5.
No, ya nos falta poquito. Entonces, vamos a ver que esta descendencia empezó a formarse a través de estos dos viejitos. Dios le da la promesa de que van a ser ¿qué? Una nación grande, el cual más adelante ya se empieza a cumplir ¿con quién? Con Jacob. ¿Por qué se empieza a cumplir con Jacob el ser un pueblo grande? ¿Ninguno? Por las 12 tribus. Ujú. Es el primero que tiene muchos hijos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, él creció, mejor dicho, empezó a crecer muchos más, por lo menos Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? 2, ¿no? Y Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? 2, ¿no? Imagínate, cada uno tuvo 2 y el que rompió con esa línea, ¿quién fue? Jacob, teniendo 12 hijos, imagínate. Creció y multiplicó casi lo mismo, casi por 100 veces, ¿no? El mismo resultado, ¿no? Entonces imagínate, empezó a cumplirse eso y no solo allí con Jacob, con sus hijos, sino también al Dios haberle cambiado el nombre a Jacob. El haberle puesto una misión mucho más grande a Jacob, con el nombre que le hizo bautizó a toda una nación. Muy posible Jacob ni sabía, y yo creo que incluso posiblemente hoy ni siquiera sepa. Si ya está con Dios y Dios le ha permitido entender todo esto, pues ya sabe. Pero imagínate, ¿será que Jacob hasta el día de su muerte sabía que su nombre iba a ser un nombre de naciones, de reyes y de príncipes? Yo creo que él no lo alcanzó a dimensionar tanto. ¿Será que Abraham iba a poder dimensionar todo lo que hoy conocemos de Israel? Muy posiblemente lo pudo divisar, pero en una manera muy limitada, porque pues Dios le dijo, si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Yo creo que hasta él diría, ¿cuántos años, cuántos milenios no tiene que pasar para que yo crezca como las estrellas del cielo, ¿no? Pero si vemos que para Dios no hay nada imposible, en 400 años, ¿cuánto no crecieron de ser un pueblito de 70? Y eso no es ni siquiera un pueblo, porque ¿cuántos en un pueblo actualmente no hay? No hay solo 70, hay más de 300 a 700 personas en un pueblo, ¿no? Imagínense que una familia de 70 personas se convirtiera después de 400 años en toda una nación de 3 millones a 6 millones de personas. Para esa época era mucho pueblo. Empezó a cumplirse esa descendencia tan grande. Por eso empieza con esa y da esa promesa final de que de en ti serán benditas todas las familias de la tierra, lo que vemos al final del verso 3, ¿sí? Ese máximo cumplimiento que da y que lo empieza a cumplir ¿quién? Jesucristo, a través de la cruz, a través de su sacrificio, porque a través de él es que todos los extranjeros, que los eunucos, que todos aquellos que en las escrituras dice que no vamos a poder entrar, ahora sí somos parte, ahora sí podemos entrar, ¿sí? Por ese milagro que él hizo, por ese amor que él hizo por dar a su hijo, ¿no? Por salvarnos, ¿no? Entonces ese mismo linaje que incluso nos muestra en Mateo 1:1, ¿no? A través de todo el linaje desde Adán hasta el linaje de Jesucristo, ¿cierto? Todas esas generaciones que nos muestra allí, vemos cómo esa salvación no solo se extendió a solo los que estaban allí presentes, sino que también transcurrió a lo largo de la época, incluso trascendiendo después de 2000 años. Nosotros estamos después de 2000 años. Y aún así, todavía somos partícipes de ese amor tan grande, de ese sacrificio tan grande que Él lo hizo en la cruz.
cumpliendo todo aquello que nos habla. Por eso en Gálatas 3:16 y 29, porfa, el que lo tenga, porfa, que lo lea. Gálatas 3:16 y 3:29. A Que ver lo quién lea llega. Juliet. Dale, Solecito. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el 29. Ujú. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ujú, vale, gracias, Solecito. Entonces, si vemos ese pacto que dice, incluso Pablo dice, no estoy hablando de simientes, como si fueran muchas, sino estoy hablando de una sola, ¿cierto? Enfatizando. Y fuera de eso termina este capítulo, pues él no termina su carta, sino que incluye ahí en su carta, y aquel que cree, y si estamos en Cristo y si permanecemos en Cristo, pues ahí sí vamos a ser herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? ¿De cuál promesa vamos a ser herederos? De la de ser parte del pueblo de Israel. Ujú, Y disfrutar exactamente. de su reino. Exactamente. Y no solo esa, porque la promesa mayor es todo lo que le dice en Génesis 12, 2 al 3. Son 7 promesas en una sola, porque se lo hice en un momento y eso es como si fuera toda una promesa y como así te dijeran, ven, si tú vienes conmigo, te casas conmigo, mira, te voy a dar el palacio, la luna, el carro, las estrellas, te voy a dar hijos, te voy a dar, mejor dicho, ¿sí? Le bajaste la luna del cielo, creo que Alejandro y Juan lo hicieron con sus espositas, ¿cierto? Le vendieron toda la idea, ¿cierto? Pero es algo así, ¿sí? Les dijeron, y eso mejor dicho, lo mismo hizo Dios. Dios le dio esa promesa tan grande que muy posiblemente yo antes la veía solo como una promesa y después de estudiarlo yo dije, ¿cómo así? De 7 promesas en una sola que todas van unidas, no se van separando la una de la otra, todas van pegaditas, encadenadas, ¿sí? Por eso es una promesa múltiple, ¿sí? Y esto es algo muy bonito. Si nosotros somos de Cristo, si pertenecemos a Cristo, simiente de Abraham sois. Esperma de Abraham sois. Esto creo que es mucho más llegado al punto, ¿no? Dado en el clavo. Esperma de Abraham somos, ¿no? Imagínate terminar de ser así, llegar a ser parte de Abraham. Ya no tenemos que decir, ay, no, es que tengo que buscar a mi abuelo a ver si es judío para ser parte de la nación. No necesitamos eso. Necesitamos buscar a quién? A Jesucristo. Y Él nos va a dar la entrada al pueblo de Israel. Por eso es que Él se dice, yo soy las puertas. Nadie puede entrar si no es por mí, ¿no? Dando a entender que él era el único que te podía entrar a ser parte de la nación, a ser coheredero, a ser partícipe de cada una de las promesas que tenemos a lo largo de las escrituras. Por eso esto que vemos de acá, que almas hicieron acá en todo este versículo, son todos los creyentes que muy posiblemente también lo acompañaron. ¿O ustedes creen que si Abraham hubiera tenido todos sus siervos y los hubiera comprado solo, pero no hubiera tenido ejemplo, no hubiera sido coherente, ustedes creen que sus siervos lo hubieran acompañado sin saber pelear y sin saber nada, a tener que ir a luchar con reyes, con batallones? Si hubieran ido obligados. Pero creo,
No sé si ustedes, que un día se levante, Dios no lo quiera, una guerra en la ciudad, ¿cierto? Y digan, todos los hombres tienen que salir. ¿Ustedes qué pasa? Lo piensan 3 veces, ¿no? Yo cómo voy a pelear, ni sé manejar un arma, o bueno, no sé los que están acá si saben manejar armas, ¿no? Pero imagínense el hacer eso, el llegar a un momento de decir, tengo que ir a poner mi vida para el servicio de esta persona. No todos los van a ser al 100% fieles y no todos van a dar al 100% todo, ¿no? Imagínate, eso es algo también muy increíble de ver cómo él cumplió todo eso. Por eso en Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. No fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fueron las 12 tribus, no fueron los reyes, no fueron los jueces los que formaron a Israel. Dios fue el que lo construyó, Dios fue el que los formó, Dios fue el que les dio todo para ser el pueblo escogido por Dios. Esa es la gran diferencia de todas las naciones. Dios fue el que hizo todo. Porque si Dios no tuviera cuidado de Israel, si Dios no los protegiera, ¿ustedes creen que hoy podríamos estar diciendo el nombre Israel? No. Exactamente. Ya hace muchísimos tiempos, incluso desde la época de Moisés, ya habían arrasado con Israel. Porque a nivel humano no había pueblo que Israel pudiera pelear. Israel no se podía defender, Israel no tenía las armas nunca a lo largo de su historia y creo que ahorita en la actualidad es cuando más se ha podido defender del enemigo. Que a lo largo de las escrituras vemos que siempre lo acorralan, que siempre está contra la espada y la pared, que ya no hay camino, que ya no hay salvación y ahí aparece Dios diciendo, acá estoy para salvarte, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo bonito que vemos, por eso es que Dios es el constructor, Dios es el dueño, en Dios podemos estar confiados de que realmente todo lo que vivamos, todo lo que pasemos, va a ser para bien, ¿sí? Por eso, por la fe, salió Abraham sin saber a dónde iba, sin conocer el lugar, vivir en tierras extrañas, vivir en lugares desconocidos, con gente desconocida, incluso enfrentándose a peligros que él tampoco distinguía. Y no solo él, le tocó hacerlo a Isaac y a Jacob también. Ninguno de ellos vivió como si viviera en su tierra, como cada uno de nosotros en nuestra casa. Ay, acá tenemos derecho a hacer lo que queramos y mover acá y mover allá. No, ellos no tenían tanto derecho como tal, porque vivían como extranjeros en tierra extranjera. Pero Dios ya le había dicho, esto es de ustedes, ¿no? Imagínate. Decir, Dios te mandó para China y te dijo, te voy a dar pueblito tal, y tú tener que vivir allá como un extranjero sabiendo que es tu tierra, ¿no? Sería algo difícil de hacer, ¿no? Difícil de cumplir. Ya en el verso 6 vemos que nos dice lo siguiente. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dice, y pasó Abraham, ¿no? En otras traducciones dice, o atravesó Abraham aquella tierra, ¿sí? Eso es parte también de la traducción literal de la traducción. Entonces acá indica que hay un paso.
que no se detuvo, que siguió y caminó por cada uno del lugar de la tierra prometida. ¿Sí? No se quedó solo en un lugar, pasó para aquí, después se fue para allá y después empezó a caminar. Por eso dice que llegó hasta Siquem y después hasta la encina, hasta el encino de More, ¿no? Empezó a conocer la tierra profundamente. Es como nosotros cuando viajamos a lo largo de los que están en México, los que están en Bolivia, los que están en Ecuador, en diferentes países, empiezan a viajar por todo el país, ¿cierto? Y empiezan a conocerlo y empiezan a saber qué territorios, cómo es la agricultura, qué es lo que pasa, ¿no? Por lo menos acá en Colombia. Hay pasar del frío a pasar al máximo calor, del pasar del máximo calor a estar con la nieve y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos diferentes climas en un solo país. Pero eso es algo que podemos ver en nuestro. Si nosotros no la conocemos, ¿cómo podemos decir? Sí, Colombia es muy bonita o Ecuador es muy bello, tiene tantas cosas, tiene esto que resalta, ¿no? Lo mismo tenía que hacer Abraham, conocer su tierra. Y no solo eso, reconocer y saber qué era lo que Dios le había dado, ¿no? No es lo mismo ustedes recibir un regalo de un familiar y dejarlo ahí puesto y decir, nunca lo voy a abrir y nunca lo voy a mirar qué es, ¿no? ¿Será que lo hacemos? ¿Recibimos un regalo y lo dejamos ahí como si nada? No, hay que conocerlo, hay que destaparlo, eso de la oferia, hasta rompemos el paquete para saber qué fue lo que nos dieron, ¿cierto? Lo mismo estaba haciendo Abraham, estaba conociendo el territorio de lo que Dios le había dado, ¿sí? Por eso ese cruzar, pasar, transitar por la tierra que Dios le había dado. Y es el mismo verso que se utiliza para cuando Josué cruza el Jordán. Este mismo verso, este mismo verbo de que está acá arriba de atravesar, es el mismo verso que es el mismo verbo que utilizó Josué en Josué 3. ¿Sí? Ya ustedes después lo pueden buscar. También se utilizó en el momento en que Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto. Ese cruce lo vemos en Éxodo 12, 23, ¿sí? Donde dice pasará Hachem, o sea, atravesará, transitará el Eterno, ¿sí? Y este significado no solo es a nivel literal físico, sino a nivel espiritual, creo que ya lo hemos estudiado, ¿no? Hebreo o aquel que se dice hebreo como tal es aquel que cruza, ¿no? Entonces es una realidad que nosotros estamos haciendo. Estamos cruzando los sistemas que tenemos, estamos saliendo de las religiones, estamos atravesando nuestras vidas para llegar realmente al destino que necesitamos, ¿no? Eso es algo que podemos hacer, ¿vale? Vamos a ver qué fue el recorrido que hizo Abraham. Primero, de salir de Ur de los Caldeos, creo que ahí pueden ver el mapa y pueden ver ahí el mouse, no sé si lo alcancen a notar. Está acá en Ur de los Caldeos, ¿sí? Y sube y tiene que pasar todo esto hasta llegar a Harán, ¿sí? De ahí tiene que pasar a diferentes lugares y acá es donde habla que pasó a Siquem, ¿sí? Y después a la encina de More, que eso acá no lo resalta en este mapa. Entonces, si vemos, él primero llegó acá, ¿no? A la encina de More, que es lo que nos resalta acá en el verso 6. Todo este viaje fue el que tuvo que hacer Abraham. No fue un recorrido de 2, 3 días, de 5 días, no sabemos cuántos echó y qué caminaba y fuera de eso con toda esa gente caminando con él, pues imagínate, de pronto el trayecto más fácil fue de Ur a Harán, que solo iba con su familia, menos gente, mucho más fácil transitar, menos carga, menos peso, menos cuidado, ¿no? A transitar con un poco de gente, si fuera eso, propiedades, ¿no?
Entonces, si vemos, Siquén representa o significa hombro, ¿sí? Hombro o parte superior de la espalda, todo lo que vemos acá, ¿sí? Esto lo asociamos con ¿qué? Con la fuerza del hombre, de donde saca la mejor fuerza de sus hombros, de su espalda, ¿cierto? Y pues eso también lo podemos ver o se puede también entender con la ladera de una montaña. ¿Mm? Esta parte de Siquén geográficamente era el punto estratégico y fértil en el corazón de Canaán, o sea, era la parte más central, la parte más fértil que estaba ubicado. Y este está ubicado entre el monte Ebal y el monte de Gezirim, ¿sí? O sea, un lugar donde realmente estaba puesto sobre entre más bien dos montañas, ¿no? Entonces ahí vemos la responsabilidad de ¿qué? De llevar una carga. La espalda es lo que más se utiliza para cargar cosas, ¿no? Ahí llevamos la maleta, ponemos al hijo, mejor dicho, ¿qué no hacemos con la pobre espalda, no? Antes resiste, ¿cierto? Hasta se cargan cosas demasiadas pesadas, ¿no? Y eso es algo que vemos, ese simbolismo. Cuando hablamos de la encina de Moré, ¿sí? Estamos hablando del monte de instrucción, ¿sí? Eso es algo que estamos viendo ahí, la encina de Moré, ¿m? Lo que hoy conocemos como el monte del templo, ¿no? Y vamos a ver que allí también se da un roble, ¿sí? Una encina, por eso se le dice encina, también se puede traducir como elón o como roble, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la antigüedad habían allí en ese aspecto, habían grandes árboles, ¿sí? Y pues allí era donde casi siempre se hacía ¿qué? Idolatría, donde los cananeos utilizaban esos grandes árboles para adorar. Por eso vemos que a lo largo de las escrituras se resalta esa adoración bajo los árboles, ¿sí? Que resaltan mucho ese culto, y eso es lo que está hablando acá, o lo que nos dice esa enseñanza, ¿sí? O ese roble de enseñanza que también nos está diciendo, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá el estudio, ya son las 9, o bueno, acá en Colombia son las 9, en México son las 8 y pues el estudio va hasta las 8, respetando el horario, ¿no? No sé hasta acá cómo vamos, si tienen dudas, preguntas, inquietudes acerca o que tengan algún comentario de lo que hemos venido hablando. ¿Ninguno? ¿Todo está súper claro? Y sí está claro, Juliet. Vale. Gracias. Vale. Entonces, pues vamos a orar y la próxima clase avanzaremos mucho más. Espero ya terminar la próxima clase con este estudio, ¿no? Pues oremos y finalizamos como tal, ¿vale? Ya que no hay dudas, ni preguntas, ni inquietudes. ¿Listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todo lo que nos da, Señor, porque sabemos que tú eres el que bendices, porque tú eres el que hablas, porque tú eres el que nos ayudas a hacer esa bendición, a hacer esa gran comisión, a llevar tu palabra, a ser discípulos, Padre. Sabemos que no es tarea fácil, pero que con tu ayuda, pero que con tu amor, con tu enseñanza, lo podemos hacer, Padre. Te pido por cada uno de los que estás acá, por los que están acá, por los que no han podido estar, por los que van a ver el video diferido, Padre, que seas tú el que les hables, que seas tú el que les enseñes, que seas tú el que les diriges y sobre todo, Padre, que los acompañes en medio de cada una de las circunstancias que estén viviendo, sean buenas, sean felices, sean tristes, no sabemos por qué situación está viviendo cada uno de ellos, pero que seas tú el que los acompañes, los fortalezcas, les proveas, que seas tú ese todo que está allí
con ellos, Padre. Te doy gracias por esta clase, por permitirnos reunirnos otra vez, Padre. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén.